un momento en Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19. Acompáñanos en un tiempo de palabra de Dios, unción y crecimiento espiritual, con los pastores Gerardo y Karen Ruiz. Amén. Y allí de pie seguimos y vamos a leer Lucas 19 del 1 al 10. Y dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y el verso 2, y sucedió que un varón llamado, ¿cómo? Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ¿y qué dice que era? Rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño, ¿de qué dice? De estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: vamos, digan conmigo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió, ¿cómo dice? Gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de los bienes voy a dar a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre, vamos y repitamos, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy sí tienen permiso de sentarse. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo dice de que era un recolector de impuestos. Eran llamados publicanos. Eran personas que en el pueblo eran un poquito mal vistos, porque siendo de su misma gente, hacían algo contrario contra su pueblo. Dice de que tomaban riqueza y realmente estaban queriendo aprovecharse del pueblo, aprovecharse de aquellas personas que de pronto les cobraban más, y a ellos los consideraban como personas no muy gratas, como esas personas que no tienen corazón, que siempre están queriendo ver de dónde sacan más. Pues miren, tenía también este tipo de personas. Las personas los catalogaban como personas deshonestas, lo miraban como personas corruptas. Ese era el concepto que muchas veces tenían estos publicanos, y se enriquecían a expensas del pueblo. Su nombre dice que era Zaqueo, y Zaqueo en hebreo significa puro, significa justo, y es como algo contrario a los actos que hacía Zaqueo, ¿verdad? Como que no cuadraba ese nombre. Zaqueo no estaba haciendo, realmente no estaba mostrando su origen, su nombre, por el cual el propósito se lo habían puesto. ¿Sabes? Los judíos tienen mucho cuidado en colocarle el nombre a los niños. Nosotros somos expertos que le voy a poner un nombre que las primeras 2 letras es de mi mamá, el segundo es de mi abuelita y la tercera es de mi tía abuela que yo quería mucho. Hello, estamos como aquí, ¿verdad? Como que armamos los nombres. A nosotros nos encanta que suenen bonitos.
Miren, en una ocasión contaba mi mamá, ella trabajó en un hospital y estaban queriendo hacer unas vacunaciones fuera. Y las personas escuchaban algunos nombres en inglés, ni siquiera lo sabían escribir, pero les gustaba cómo sonaba. Y dice mi mamá que cuando llegaban a pedir, uno se llamaba Michael y lo escribían, no lo escribían como era correcto, pero se llamaba Michael. Y el otro hasta le pusieron Toiler y ni siquiera sabían qué era eso, pero sonaba bien y las personas apenas y sabían leer y escribir. Pero los judíos tenían un cuidado especial, que el significado de cada uno de ellos tuviera algo, un propósito por el cual Zaqueo había sido puesto el nombre en hebreo que significa justo y también significa puro. Porque ¿saben qué, mis hermanos? Nosotros como padres queremos que nuestros hijos tengan un propósito en Cristo Jesús. Que nuestros hijos en el camino no se pierdan, que en el camino hagan lo correcto, que les vaya bien. Pero Zaqueo como que se había salido de ese camino y había agarrado otro camino que era mal visto. Pero sabes, dice que también Zaqueo tenía una motivación, quería conocer a Jesús. Zaqueo había escuchado, y me imagino yo que Zaqueo, mientras que iba entre el pueblo de Jericó cobrando, ¿verdad?, los impuestos, tocando las puertas, recolectando su dinero, escuchaba entre la multitud: Jesús va a venir, Jesús está pasando por esa ciudad, Jesús está entrando a Jericó. Y él comienza a imaginarse y a pensar: yo quiero conocer a Jesús. Y miren, mis hermanos, dice de que Zaqueo era un hombre muy rico, un hombre que realmente tenía poder en ese lugar donde él se encontraba. Pero Zaqueo le faltaba algo. A Zaqueo había un espacio, un vacío que Zaqueo tenía. Él era un judío y él conocía la ley mosaica. Él conocía entre el bien y el mal. Sabía que también decía nuestro Dios que no se podía robar, que teníamos que amar al prójimo, que teníamos que hacer las cosas correctas. Todo eso lo sabía Zaqueo. Pero a pesar de eso, entró por un camino fácil donde podía obtener riquezas, donde podía él tener aquellas cosas. Su corazón empezó a poner avaricia. Y miren, mis hermanos, qué fácil a veces es cometer errores. Qué fácil es estar en el camino que de pronto te ofrecen muchas cosas. Me recuerdo mi papá, no sé si mi papá estuvo aquí como en el año 85-86 en California. Estuvo un par de años y mi papá, me recuerdo que él contaba: mira, hay una oportunidad, tú solo debes de llevar un paquetito ahí como a un par de cuadras y lo tienes que entregar, y por eso te van a dar un buen dinero y tú solamente tienes que ir a repartir. Y decía mi papá, sonaba bien la oferta. Sabían que habían personas que lo hacían porque se ganaba dinero fácil. Pero ¿sabes qué? Mi papá decía: qué importante es tener el temor de Jehová. La vida, el mundo, te va a ofrecer tantas cosas que parecen atractivas, que parecen bonitas, jóvenes. Hay cosas que parecen hermosas a los ojos humanos, pero dice que su final es perdición. Y todas aquellas cosas que no agradan al Señor, mis hermanos, traen un final
de muerte. Y entonces cuando Zaqueo dice que está ansioso y llega el momento y llega el día exacto que él conoce a Jesús. Porque déjame decirte algo, Dios siempre tiene un momento exacto para nuestra vida, para encontrarse con nosotros. ¿O no te recuerdas tú en el momento donde estabas, cuando el Señor tocó tu puerta y tú abriste la puerta de tu corazón y Él entró y empezó un cambio de vida en ti? Ese momento también le llegó a Zaqueo. Pero dice que Zaqueo tomó una decisión de subir en ese momento, porque había mucha multitud, porque él era bajo de estatura, porque no podía ver donde todo el mundo estaba, y él toma la decisión de subirse en un árbol sicómoro. Y yo les decía a mis hermanos, búsquenme una imagen de un árbol sicómoro. Miren, el árbol es pequeño, es muy frondoso, y en esto tenía la oportunidad Zaqueo de subir fácilmente, de esconderse entre las ramas, porque yo sabía que entre la multitud más de uno había diciéndole: ¿y tú qué haces aquí? Si tú eres un ladrón, tú no tienes por qué estar acá. Porque, mis hermanos, a veces es difícil tener misericordia. A veces queremos tener un espíritu de juzgar. A veces queremos reconocer que los demás están mal. Pero qué difícil es reconocer nuestros propios errores y saber que necesitamos también de la gracia del Señor como necesitan los demás. Dice que la multitud le impedía, dice el versículo, la multitud le impedía a Zaqueo a poder llegar. De pronto era porque habían muchos, de pronto porque lo miraban mal, de pronto porque tenían conceptos diferentes, pero él toma una decisión y toma la oportunidad. Mira un árbol sicómoro y se sube. ¿Sabes qué? Cuando él mira y se sube y ve y mira que está allí en ese momento, yo me ponía a pensar, como un hombre importante, como un hombre rico, como un hombre que está en otra, que se mueve en otra categoría. ¿Saben? Algunos dicen que ya cuando están en otra posición económica no se juntan con la chusma. ¿Sí o no? El corazón de Zaqueo tenía una necesidad. No le importaba que Jesús estaba ahí. No le importaba lo que iban a decir los demás. No le importó subirse al árbol. No le importó hacer el ridículo. ¿Cuáles son los obstáculos que muchas veces nosotros vencemos por venir a Jesús? ¿Cuáles son los obstáculos que nosotros hemos superado para tener una relación verdadera con Jesús? A veces hay más pretextos, a veces hay más obstáculos, a veces hay muchas circunstancias que nosotros decimos: no, pero es que fíjate que vengo bien cansado del trabajo. No, pero es que fíjate que es bien difícil para mí porque los niños no se levantan y no quieren ir un domingo. No, es que fíjate que mira, de pronto estamos en problemas y yo creo, no me siento bien, siento que como que no soy correcto o sincero al llegar a la iglesia. No, mis hermanos, este lugar es para nosotros ser confrontados con la presencia de Dios y salir de ese lugar transformados y diferentes, porque el Señor quiere hacer algo con nosotros. Los obstáculos, las circunstancias, las limitaciones, tenemos que superarlas en Cristo Jesús. Porque sabes que el Maestro está esperándote para Él tener una verdadera relación y mostrarte su poder a cada uno de nosotros. Pero ¿qué más? ¿Qué más vamos a dar?
¿qué más vamos a ofrecer? A veces nosotros queremos que las cosas se nos presenten fácil. Ayer, Alison ponía una foto de su computadora. Pero a mí me da lástima cuando a veces llega a casa y hay un almuerzo y medio come y dice: tía, me tengo que ir, tengo que entrar a las 2 al trabajo el día domingo. A veces hay sacrificios, mis hermanos, que son necesarios hacer para obtener algo. ¿Cuánto no más en el nombre de Jesús? El Señor está esperando algo de nosotros. Miren, ayer me sorprendí. El día de mañana tenía que poner un depósito y un dinero. Estoy emprendiendo un negocio que hace muchos años ya tenía. Pero le dije al Señor: Señor, tengo que hacer un cel de lo que yo he ganado. Pero mis números no cuadran porque me desajusta la cantidad. Pero en tu nombre yo lo voy a dar, porque tú has sido fiel conmigo. Me has sorprendido. Uno se llena de temores, uno se llena de limitaciones. Hay cosas que Dios nos lo quiere dar, pero el miedo y muchas cosas que en nuestra mente puedan haber y bloquearlos, no lo recibimos porque no nos esforzamos. Y no pasó ni un par de horas cuando una persona me dice: te deposité toda mi cantidad que te compré. Y yo dije: si esta cantidad yo la había dejado en pagos. Y me sorprendió porque era mucho más de lo que yo había dado. Y en cada circunstancia, mis hermanos, nosotros podemos entender que Dios nunca falla, que Dios nunca te va a dejar en vergüenza, que Él siempre está allí mirando tus intenciones, tu corazón. ¿Sabes qué? La palabra del Señor dice: probadme en esto, si yo no abriré la ventana de los cielos y traeré bendición. Zaqueo estaba provocando algo. No le importó lo que pensaran los demás. Él se subió porque él no quería perder ese momento con Jesús. Y luego dice de que llega un momento donde Jesús lo mira y donde Jesús le dice: ¿sabes qué, Zaqueo? Bájate de allí, porque es necesario que yo vaya a tu casa. Quiero hospedarme en tu casa, quiero quedarme en tu casa. Y miren, mis hermanos, comienza una bomba ahí a explotar con todos los religiosos. Y que Jesús no sabe dónde se va a ir a meter. ¿Y acaso Jesús no sabe que es un republicano? ¿Acaso Jesús no sabe que este hombre no tiene buena fama? ¿Cómo el maestro va a entrar a esa casa? Porque hay cosas que nosotros creemos imposibles que el maestro lo puede cambiar. Pero cuando Jesús entra a una casa, todo se transforma. ¿Sabes qué? Dice que Jesús fue y él estaba emocionado, él estaba allí queriendo, estaba, la palabra dice, no me recuerdo si es el verso 6, si me lo colocan por favor, si es el 5 o el 6. Verso 6. Y dice: entonces él descendió, ¿cómo dicen? A prisa. Y le recibió como enojado, triste, gozoso. Jesús estaba, mis hermanos, rodeado de gente, de multitud que estaban buscando algo.
Allí en esa multitud había gente que quería comer. Había gente que había llegado por un milagro. Había gente que estaba mirándolo en que se equivocaba para ir a comentar y irlo a apresar. Mas él en Zaqueo vio un corazón con una intención diferente. Porque déjame decirte, mis hermanos, hoy las intenciones de muchas personas también es igual como en aquel tiempo de la multitud. ¿Sabes qué es lo que pasa? Algunos vienen al Señor para reparar su hogar, y cuando el Señor lo repara, se van. Algunos vienen al Señor porque quieren que los cure de una enfermedad, y el Señor los cura de la enfermedad. ¿Y saben qué pasa? Se van. Algunos vienen porque quieren que sus hijos realmente salgan de pronto de una cárcel, y venimos y oramos. ¿Y sabes qué? Luego después el hijo sale, consigue un buen trabajo, y ¿sabes qué? Se van. Jesús sabía que muchos de los que estaban en la multitud tenían intenciones diferentes, pero conocía a un hombre pecador que estaba haciendo las cosas incorrectas, pero sabía que tenía una necesidad de él. Y qué lindo, mis hermanos, cuando la búsqueda realmente era necesaria para el corazón de estas personas, pero estaban lejos de Jesús. Porque déjame decirte una cosa: no es lo mismo que Jesús esté de pronto en un lugar, pero tú estás completamente alejado de Jesús. Y aquí es cuando nosotros podemos mirar que el Señor Jesús vio algo en el corazón de Zaqueo. Por eso es que le dice: baja, Zaqueo, deprisa. Es necesario que yo vaya a tu casa. Es necesario que yo pueda hacer algo en la casa. Pero me encanta, mis hermanos, el verso 7. Y el verso 7 tiene el mensaje principal de esta mañana. El verso 8, perdón. Entonces Zaqueo dice: puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de los bienes voy a dar a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Porque, mis hermanos, yo te quiero decir algo: cuando Jesús entra a una casa, la casa va a ser transformada. Cuando tú tienes un verdadero encuentro con Jesús, vas a sufrir una transformación. No es lo mismo saber de Jesús que caminar como Jesús. Y está en ese momento Zaqueo diciéndole, sufriendo ese momento de purificación, de entrega. Porque ¿sabes qué? La palabra dice en Proverbios, el verso 25, capítulo 25, verso 13, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mis hermanos, esto pasa cuando yo tengo un encuentro con Jesús. Cuando yo tengo un encuentro con Jesús, verdaderamente algo cambió. Algo diferente cambió en mi manera de hablar, en mi manera de pensar, en la manera de querer hacer las cosas. Y cuando Jesús le dice, es necesario que yo vaya a tu casa, es porque su casa también necesitaba una transformación. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, necesitamos eso? ¿Cuántos de nosotros le decimos al Señor, Señor,
yo quiero estar cerca de ti, pero no entregamos ni tu corazón ni nuestra casa. ¿Sabes qué me impacta? Que mientras que los demás, mientras que la multitud quería los beneficios de Jesús, había un hombre que estaba dispuesto para que Jesús viniera a su casa y cambiara su casa. Zaqueo tenía todo, mis hermanos. ¿Cómo era Zaqueo? Rico, pero estaba vacío. No encontraba sentido a su vida, porque nada puede llenar el vacío más que Jesús. Y cuando nosotros miramos, el ser humano se proyecta la felicidad de una manera diferente. El ser humano, la felicidad cree que está en un carro del año, en una casa con piscina, en una casa de vacaciones. El ser humano se proyecta la felicidad en algo que quiere alcanzar, y cuando lo alcanza se da cuenta que no es feliz y quiere otra cosa. De pronto, no, esto no me llenó mi felicidad. De pronto algo más y algo más, y cuando lo tienen se dan cuenta que siguen de la misma manera vacíos. Nada los puede completar. Porque déjame decirte que nuestro vacío, nuestra tristeza, nuestra angustia, nuestros problemas solo los cambia Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen que amén? Por eso usted mira a los millonarios, por eso usted ve a los artistas, usted ve a los cantantes con espíritus de suicidio. Muchos se suicidan. ¿Por qué? Porque están queriendo llenar algo que no pueden. Zaqueo tenía todo, pero descubre que tenía un espacio que llenar. Y cuando nosotros, mis hermanos, miramos que hay algo en nuestra casa que necesita ser transformado, es entonces cuando nosotros le tenemos que dar el verdadero control a Jesús. Y yo te quiero preguntar algo a ti en esta hora. ¿Jesús está en tu casa? ¿Cómo tienes a Jesús? ¿Como el dueño y Señor o como un inquilino más? Porque el inquilino no tiene ningún derecho. El dueño puede cambiar. El dueño puede cambiar la sala. El dueño puede mover la cama donde la quiera. El dueño puede limpiar, puede cambiar cortinas, puede hacer de todo, pero el inquilino no. Ahora, ¿sabes qué? El Señor muchas veces de pronto está como un inquilino, porque tú le dices: Jesús, quédate aquí. Jesús, mira, vas a estar aquí. Y no hay respeto para Jesús. Si Jesús está en nuestra casa, ¿cómo Jesús se siente cuando hay pleitos? ¿Cómo Jesús se siente cuando hay gritos? Si Jesús está en nuestra casa, ¿cómo Jesús se siente cuando a veces escuchamos cosas que no debemos escuchar? Miramos cosas que no debemos mirar. Si Jesús está en mi casa, le decimos: ¿sabes qué? Mira, ahora en esta semana, Señor, no te puedo llevar ni ofrenda. Señor, no puedo llevar porque tengo que pagar la renta, tengo que pagar el teléfono, la aseguranza, pero tal vez la otra semana yo puedo llevar una pequeña ofrenda. Y no estoy hablando, mis hermanos, no estoy hablando de ofrenda, porque usted sabe que en este lugar usted voluntariamente da para este lugar, y esta casa es bendecida, esta casa realmente respaldada por el Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús está en nuestra casa, pero hemos perdido la pasión, hemos perdido muchas veces el respeto, hemos perdido la manera de cómo adorarlo, de cómo glorificar su nombre, de cómo nosotros debemos de estar en este lugar, porque mi casa se tiene que convertir en un santuario donde hay paz, donde hay gozo, donde quiero llegar a casa.
Pero qué difícil cuando nosotros hemos escuchado, ya son las 6 de la tarde y ni siquiera quiero llegar a la casa. ¿Has escuchado algunas veces eso? No estoy diciendo que aquí. Yo creo que esto es para los que están escuchando en la AM y la FM. Amén. Pero Zaqueo está gozoso. Zaqueo está alegre. Porque Jesús llegó a su casa. Porque Jesús va a hacer algo especial. Y qué hermoso que el corazón de Zaqueo fue sensible a la transformación de Dios. Y le dice, ¿sabes qué? Si tengo que devolver el dinero, lo voy a devolver. Si a alguien lo defraudé, le voy a dar 4 veces más de lo que robé injustamente. Porque cuando Jesús llega, el Señor nos va a revelar qué cosas son las que a Dios no le agradan. Cuando Jesús entra a la casa, el Señor nos va a revelar cómo nosotros tenemos que preparar la casa, la familia que Él nos ha dado. Él quiere transformarnos. Él quiere tener verdaderamente un encuentro con nosotros. Mis hermanos, hoy en día se necesitan familias saludables. Se necesitan familias que estemos mostrando el verdadero ejemplo. Yo hablaba con algunas de mis hermanas y yo le decía, es tiempo de ponernos de rodillas. El enemigo no está viendo apellido, no está viendo posición. El enemigo solamente quiere destruir. De la noche a la mañana las cosas cambian, porque el enemigo entró y hizo desastres. Pero un verdadero encuentro con Jesús va a hacer que mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mi esposo, de mi esposa, sean transformados. Y por eso que esta alabanza me encantaba cuando decía, entra a mi casa, habita en mi hogar, todas mis generaciones te van a adorar. Es la única manera que las generaciones y que nuestros hijos vayan a repetir lo que tú estás modelando en casa. Si nuestros hijos ven en nosotros pleitos, si nuestros hijos ven en nosotros cosas que no le agradan al Señor, ¿ustedes creen que ellos seguirán en esta generación de adoradores? Estamos haciendo algo malo. Hoy en esta mañana yo le decía al Señor, Señor, porque a mí me tocan los mensajes fuertes. Señor, porque a mí me toca la palabra fuerte. Los hermanos ya no me van a querer decir. Dios nos está hablando, mis hermanos. Es que Dios quiere hacer algo. Dios nos quiere bendecir. En los momentos de proceso, como decía Chechita, en los momentos de tribulación, a veces decimos, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué pasa tanto tiempo y tú no me escuchas? ¿Por qué pasa tanto tiempo y yo no veo la respuesta? Pero yo te quiero decir algo. En medio de ese proceso, el Señor nos está mostrando su gracia. El Señor nos está mostrando su amor, su misericordia. ¿Sabes? Amós 4:12 dice la palabra que tenemos que tener un verdadero encuentro con Jesús. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Preparémonos, mis hermanos. Vienen vientos fuertes, vienen vientos que van a soplar, vienen tormentas y dificultades a cada casa. Pero ¿sabes qué dice Mateo capítulo 7, el verso 25? Te prepara a tu casa, te está hablando una palabra directa. Y yo quiero que lo leas conmigo en esta mañana. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no
no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Eso es lo que quiere. Casa de Adoración Familiar Internacional. CAFI, tu nueva casa. Ven y acompáñanos en nuestras actividades los días martes a las 7 de la noche en nuestra Escuela de Discipulado y Liderazgo y los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio familiar. Si necesitas oración, puedes comunicarte al 757-901-8844 o visítanos en el 1251 Campsville Road, Norfolk, Virginia. ¡Te esperamos!